Buenos días. Bueno, gracias. Me parece un lindo reconocimiento para el equipo, para mostrar el trabajo en equipo que hicimos no solo como cardiología, como servicio de cardiología, sino como abordaje multidisciplinario del Hospital Italiano. Así que me parece un lindo reconocimiento. El caso se titula Infarto como debut de síndrome antifosfolipídico catastrófico en adolescente. Se presenta una paciente de 17 años sin factores de riesgo o antecedentes cardiovasculares ni personales ni familiares. Como único dato positivo, el inicio reciente de anticonceptivos orales hace aproximadamente 2 meses. Consulta a la guardia por un dolor opresivo centroesternal de alta intensidad 9 en 10 asociado a síncope de segunda duración con restitución ad integrum mientras bajaba las escaleras del colegio de 1 hora de evolución. Al examen físico, cuando llega al hospital, tenía dolor en curso, menor intensidad, 4 en 10, llamaba mucho la atención la palidez generalizada que presentaba la chica, normotensa y taquicárdica a 120 latidos por minuto. En un principio, por la edad, va a la guardia de pediatría, quienes le piden una batería de estudios y con los resultados se realiza la interconsulta a servicio de cardiología de adultos, quienes indicamos el traslado a la central de emergencias de adultos. Este es el electrocardiograma de ingreso que evidencia un ritmo sinusal a 120 latidos por minuto con supradesnivel del ST inferolátero dorsal, con infraespecular en la cara anterior. Estas son las derivaciones derechas y posteriores. Este es el laboratorio de ingreso con una anemia crítica, una plaquetopenia severa con 14.000 plaquetas, falla renal aguda, 1,6 de creatinina, troponinas de 2,27 y reticulocitos también elevados. Al ver estos valores, el mismo laboratorio realiza un frotis de sangre periférica que evidencia anisocitosis, microcitosis e hipocromía, y por la falla renal también se realiza o se solicita una orina que evidencia proteínas 2 cruces, hemoglobinuria abundante y cilindros hialinos granulosos. Y como dato que me parece interesante recalcar, el screening de drogas era negativo. Esta es la radiografía de tórax, que la verdad que la técnica no es del todo óptima, impresiona el ilio derecho algo congestivo y también el índice cardiotorácico aumentado, pero la verdad es que con la técnica es difícil de valorar. Y este es el ecocardiograma bedside que se le realiza en la guardia, eje parasternal largo, que evidencia un defecto en la contracción inferior inferolateral de base a punta, con una insuficiencia mitral, con un jet excéntrico hacia la valva posterior, con retracción de la misma, eje corto a nivel de los músculos papilares y a nivel apical, con un deterioro de la función al menos moderado, y un 4 cámaras que vemos las mismas anomalías mencionadas previamente. Entonces, hasta este momento teníamos una adolescente previamente sana, con un infarto y valores realmente críticos en el laboratorio. Dentro de la cantidad de cosas que se imaginarán que en ese momento pensamos, una de las cosas más importantes es si era momento de llevar hemodinamia con estos valores críticos a esta adolescente. Es por eso que dimos intervención de urgencia al equipo de hematología, debido a esta visitopenia severa, que tenía 2 causas probables, por un lado fallo medular y por el otro la destrucción periférica, y teníamos valores fáciles en el laboratorio para observar, que nos definían un poco para qué lado podía estar la etiología de esta visitopenia, como parámetros hemolíticos, que en ella la LDH estaba aumentada, y los reticulocitos, que también recuerdo que estaban en 3,4 aumentados. Esto nos orientaba a algo periférico, un origen periférico, y el gran diagnóstico diferencial en este punto era sobre una púrpura trombocitopénica trombótica y un síndrome antifosfolipídico. En ese momento se pide un inmunomatológico de urgencia, que realmente muy rápido, en 15 minutos, tenemos el diagnóstico o tenemos el dato de anticuerpos fríos por IgG y por complemento, por lo que nos termina de acercar al diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico. Al mismo tiempo, en simultáneo, se realiza una tomografía de cerebro por el antecedente del síncope, el traumatismo encefalocraniano y la plaquetopenia, que no evidencia sangrados, y una angiotomografía de tórax y abdomen para descartar el síndrome aórtico, que era uno de los principales diagnósticos diferenciales que teníamos en la cabeza, que no evidencia ni flap de disección, ni tromboembolismo pulmonar, ni ninguna alteración. Lo que sí vemos son estas imágenes en el vaso, hiperesplenismo y imágenes
sugestivas de múltiples infartos esplénicos. En ese momento, la paciente evoluciona con bloqueo aurículo-ventricular completo y transitorio, por lo que se coloca un marcapasos transcutáneo y ante la inestabilidad hemodinámica sí se activa hemodinamia de urgencia. En ese punto, ante la clínica de la paciente, y si les recuerdo, el supradesnivel era algo mayor en D3 que en D2, todos sospechábamos que la culpable era la coronaria derecha, así que la CCG comenzó hacia la que considerábamos culpable, que nos muestra una arteria de pequeño calibre, no dominante, sin estenosis angiográficamente significativas. En este punto la paciente vuelve a tener un bloqueo auriculoventricular que la descompensa, la lleva al requerimiento de un ciclo de reanimación cardiopulmonar avanzada y un marcapasos transfemoral. Se prosigue con el cateterismo o lacine coronario de la coronaria izquierda, que evidencia en el ramo auriculoventricular de la circunfleja, en la emergencia de la obtusa marginal, una imagen compatible con trombo endoluminal, por lo que se progresa una cuerda con el objetivo de comenzar la tromboaspiración, que resulta frustra. Se continúa con el intento de trombectomía mecánica con balón, que tampoco tenemos material, que tampoco se puede rescatar material, también resulta frustra y se termina intentando con un catéter Sofía, que es un catéter de neurointervencionismo, que tampoco tenemos buenos resultados, y en el control angiográfico se ve una imagen compatible con disección coronaria, por lo que continuamos con la angioplastia de la arteria, con un buen resultado angiográfico final con un flujo TIMI 3. Este es el electrocardiograma cuando la paciente sale del cateterismo, vuelve a la unidad coronaria con un descenso de más del 50% del supradesnivel, hemodinámicamente estable, sin dolor y con troponinas mayores a 10.000, incuantificables ya. Y dentro de las primeras 24 horas ya tenemos todos los resultados de los anticoagulantes, de los anticuerpos. Lúpico, anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína 1, y esto nos termina de poner el sello de síndrome antifosfolipídico catastrófico. ¿Por qué catastrófico? Por el compromiso de 3 o más órganos en nuestra paciente: el esplénico, el coronario y el microvascular renal, por la falla renal, la proteinuria, la hematuria y los cilindros hialinos. En cuanto al tratamiento, en un principio fue bastante dificultoso y muy escalonado y dependiente de la evolución del laboratorio y clínica de la paciente. Se realizó un pulso de metilprednisolona de urgencia en cuanto sospechamos la patología, y cuando terminó el cateterismo se colocó un CUC para realizar plasmaféresis de urgencia posterior. En total se hicieron 3 pulsos y 3 ciclos. Posteriormente se inició una bomba de heparina sódica para progresar, para ir desescalando en lo posterior con enoxaparina y al alta antivitamina K. Y una vez que instauramos el tratamiento inmunosupresor, vimos una mejoría bastante brusca e inmediata en el laboratorio. En los días sucesivos, a las 48 horas, ya tenía casi había triplicado el número de plaquetas, y eso nos permitió ya poder empezar con la doble antiagregación que ameritaba el stent que le habíamos colocado. Al 8º día, por la buena evolución clínica de la paciente, le damos el alta con corticoides orales, triple esquema por el alto riesgo trombótico y betabloqueantes, por supuesto seguimiento multidisciplinario. Dentro de los controles que le hacemos, a los 3 meses, una resonancia cardíaca que evidencia un deterioro leve de la función con una FEI del 49 y realce tardío de gadolinio a predominio de los segmentos inferiores inferolaterales, compatibles con una secuela de infarto. Como conclusión, en primer lugar, la importancia de tener en cuenta estas patologías poco prevalentes a la hora de tener enfrente este tipo de presentaciones atípicas, ya que hay que conocerlas para poder pensarlas y poder actuar en consecuencia. Y en segundo lugar, y más importante, valga la redundancia, la importancia del abordaje multidisciplinario, ya que sin la participación de todos los equipos, tanto en la guardia como en el seguimiento de la paciente, no hubiera sido posible el abordaje tan rápido y tan precoz y tan efectivo de esta paciente tan compleja. Gracias. Bueno, Nati, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Juan. Sí, dale.
Bueno, Nati, una vez más, felicitaciones. Te quiero hacer una pregunta por mera curiosidad. Sí, El catéter que vos mencionaste es Sofía, creo que se sí. llama, que es de neurointervencionismo. En la sala de hemodinamia, ¿quién lo manipuló? Espera, ¿la gente de hemodinamia o los neurointensivistas? No, llamaron al equipo de angiografía digital y fueron ellos los que lo manipularon. Bien. O sea, ellos lo operaron, obviamente, en la coronaria. En la misma sala de hemodinamia, en el mismo procedimiento. Segunda pregunta. Ujú. ¿Vos sabés por qué no lo manipuló la gente de hemodinamia? No, entiendo que porque tienen más conocimiento, lo utilizan más el equipo de angio. No en coronarias, pero sí lo utilizan más ellos. Pero esto fue en hemodinamia. Sí. Bueno, gracias. La otra opción, o sea, lo otro que se estaba pensando hacer, que estaban entre esas dos cosas, antes de llamar al equipo de angio, no sé el nombre de la técnica, por ahí alguien lo sabe y me puede ayudar, pero era intentar poner un stent y sin expandir el stent con el mismo stent intentar traer el trombo, que eso era lo siguiente que iban a intentar hacer si no se producía la disección. Pero la verdad es que por el tiempo no lo pude nombrar, pero fueron 3 horas de procedimiento de hemodinamia y fue realmente muy dificultoso. ¿Alguien quiere decir algo más? Arturo, ¿tenés, Juancito? El coso. Gracias. Quería hacer una pregunta. ¿Vos crees que solamente participó el síndrome antifosfolipídico o los anticonceptivos? Porque Por lo que yo, estuve, yo tengo la impresión de que eso debe haber jugado. está demostrado que es uno de los desencadenantes, tanto infecciones como los anticonceptivos son uno de los desencadenantes más frecuentes del síndrome antifosfolipídico en adolescentes. Está demostrado, sí, no en pacientes tan jóvenes, pero sí en... Ella, vos decís que no lo tenía y lo gatilló por los anticonceptivos. Ellas ya o sea, ¿O ya tenía el diagnóstico previo de no, antifosfolipídio? No. Entonces es muy difícil saber eso si no. terminó de gatillar la enfermedad, Claro, es muy difícil decir si ya lo tenía, no lo tenía y apareció con por esto, supuesto, o simplemente hubo una interacción, que había una base por supuesto. facilitadora de esta situación y los anticonceptivos terminaron degatillando y produciendo este mecanismo. El síndrome clínico no tenía, porque tenía un laboratorio antes del inicio de los anticonceptivos, no sé si vos lo comentaste, que era completamente normal. Completamente normal, con lo cual, así como pasa con otras enfermedades autoinmunes, probablemente el gatillo haya sido lo hormonal Total. del embarazo, de los anticonceptivos o lo O que de una sea. infección. Ujú. Intento de abrir la arteria por los métodos convencionales Sí, y esa fue la causa del problema. sí. ¿Vos pensás que se limitó el área de infarto? Imposible decirlo, ¿verdad? Si se limitó, porque después de 3 horas de estar hurgando ahí, probablemente no. Pero de cualquier forma la estrategia estuvo perfecta. Sí. Ok. Gracias, Nati. ¿Alguno más? Ezequiel. Sí, sí. Una pregunta de curioso. Felicitaciones a todos los que intervinieron de alguna u otra manera en el caso y a vos, Nati, por la presentación. Pero ¿se midió o no sé si tenés como dato el tiempo puerta hospital aguja o balón? Bueno, porque no sé si, pero el tiempo Sí. puerta aguja y qué esperaban encontrar, digamos, en todas las pruebas que le hicieron antes de llevarle hemodinamia a la chica, que dijera, no, mira, no la podemos llevar a hemodinamia o si esperaban algún resultado así. Desde que nos llega a nosotros a ver, desde que llega al hospital hasta que llega a nosotros pasa 1 hora. O sea, pediatría está 1 hora evaluando a la paciente hasta que nos consulta a nosotros. Desde que llega la consulta a nosotros hasta que llega a hemodinamia pasan 29 minutos. O sea que nosotros hicimos todo esto muy, muy precozmente, muy efectivamente. El diagnóstico primario no era que tenía no era algo isquémico. Inclusive lo primero que pensamos era en un síndrome aórtico. Por eso y le hicimos una tomografía primero. Y la verdad es que hasta que no estuvo inestable hemodinámicamente, intentamos, ahí está Ro Blanco que estuvo más en la guardia, intentamos diferir un poco el cateterismo por las plaquetas, 14.000 plaquetas para hacer
un procedimiento invasivo, si no estaba hemodinámicamente inestable, no le gustaba a nadie. Inclusive el equipo de hemodinamia no estaba muy a favor, no estaba muy contento cuando le presentamos a la paciente. Totalmente. Después ya, cuando se inestabilizó, cuando vimos la tomografía con la trombosis o con los infartos esplénicos, 1+1, ya nos dimos cuenta que probablemente había algo ahí trombótico, y ahí es lo que dice Ro, el objetivo de que vaya a hemodinamia era para hacerle tromboaspiración. ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosa más? Felicitaciones, Nati. Muy bien, ¿eh? La verdad, muy bien. Toda la gente que estuvo ahí dijeron que presentaste muy bien, pues a veces el caso es bueno, pero significa mucho cómo lo presentan, ¿no? Ese es el training que ustedes tienen acá, ¿no? Y se nota eso. No, en serio, lo digo en serio. Yo quiero decir algunas cosas que pasaron el fin de semana y un evento que hubo que me tocó estar a mí, simplemente me tocó, para concatenarlo con las 14 presentaciones que hicieron los residentes. Ustedes saben que para mí, lo que conocen los residentes, es tan importante que ustedes puedan escribir un trabajo durante la residencia como lo que hacen todos los días. Me parece, y estoy convencido, de que uno tiene que terminar la residencia participando en un trabajo de investigación que tiene que ser publicado. Todos. El tipo de primer año hasta el tipo de cuarto año. Por eso ahora la insistencia es los martes de que los de primero también presenten que están involucrados. Es fundamental, ¿no? Pero esto se ve también la participación de ustedes y cómo ustedes están poniendo el foco en la investigación. Cada vez hay más trabajos presentados, trabajos que están monitorizados por muchos médicos de staff, todos lo saben, ¿no? Intentando ser lo mejor posible, y el final de todo eso es publicarlo, es escribirlo, es salir a la palestra, ¿no? No quedarse con un astra por el mero hecho del Congreso. Eso no tiene, la verdad tiene cierta importancia, pero si queda ahí, evidentemente, ¿viste? Pierde lustre. Eso es así. El jueves, yo no pude ir al Congreso de Cardiología, pero me tocó un evento que lo quisiera comentar para los residentes, fundamentalmente. Me tocó ser jurado internacional de una tesis de un ex residente del Hospital Italiano, que estaba en Canadá, ¿no? Tesis de doctorado, ¿no? Que era Ezequiel Gussetti, que ustedes lo conocerán, etcétera, etcétera. Y bueno, tocó ese día, yo era uno de los jurados externos, obviamente, y a su vez los jurados eran importantes. Toda la gente que escribe en las guías estaba de jurado. Quiero decir, era un jurado muy fuerte, ¿no? Él presentó su tesis, la multiimagen en la estenosis aórtica, toda la investigación que él hizo en Canadá, ¿no? Su director de tesis, un tipo muy importante, etcétera, etcétera. ¿Por qué comento esto? Era como ver, él empezó la investigación acá, en el Hospital Italiano. La empezó con Diego. ¿Diego está? Bueno, Diego. La empezó con Mariano, publicaron afuera, presentó todos los trabajos a partir de ese, fue a Canadá, siguió publicando obviamente con la gente de ahí. Y obviamente uno mira eso, y yo miraba eso, y digo, el tipo se formó acá y agradeció la formación acá. Y estaba escuchando a toda la gente importante de todo esto. Y el tipo publicó y publicó y publicó, y dio la verdad sinceramente una tesis de doctorado a nivel muy alto y muy bueno. Y lo interesante de la tesis es que, la verdad, sinceramente, yo no lo sabía. La tesis es lo siguiente, digo para que todos embardunen de lo que significa. Primero se comenta toda la investigación, se frena, hay un round de preguntas, 5 jurados, mucha gente había viendo todo esto, 5 jurados, gente en otros lugares en el mundo, etcétera, etcétera. Se van preguntando, hay un segundo round de preguntas y después el jurado viene y dice, bueno, ¿cuál es la nota? Y hay 2 notas. La nota de la presentación de la tesis, y también en Estados Unidos pasa lo mismo, y la segunda nota es cómo contestás las preguntas. Y si una te bochan en una u otra, tenés que dar la tesis de nuevo. Es decir, cómo es la contestación de acuerdo a todas las preguntas que están grabadas. Y todos los jurados tienen que decir, mira, a mí me pareció bien, se contestó bien, adecuadamente, no se fue por la rama. Ojo, eso es así. ¿Por qué me parece muy importante? Pues esto se concatena con todo. Ustedes acá se forman para ser cardiólogos. Y un poco todo tiene que ver con todo. Cuando ustedes presentan un caso, cuando presentan una monografía, lo que hacemos acá todos los días, cuando van a hacer una investigación, cuando uno pone el foco en algunas cosas, cuando uno le dice, no, mirá,
también nosotros tenemos que hablar de metodología, que también se le preguntó ahí en el medio, no se preguntó solamente clínica, ¿no? Hubo una parte de eso que yo lo voy a poner en un viernes, pues ya lo tengo hecho. Se le preguntaron por qué había una correlación de un tipo con un Bland Altman, ¿no? Que es lo que hablamos todos los días acá, y él tuvo que salir a explicar de las correlaciones de los diferentes trabajos porque eran diferentes. Y si ahora tenían riesgos proporcionales o no, no importa eso, parece complejo hoy, pero también está dentro de la discusión. O sea que todo lo que uno dice acá, a esos niveles, es realmente cómo uno se tiene que formar y cómo uno tiene que terminar formado, no sabiendo la cosa, la matemática y después no, sabiendo presentar un trabajo, sabiendo hablando clínicamente, consustanciar el tema, no irse por las ramas, conocer algo de metodología, porque si no conocemos nada, no sabemos qué estamos criticando, no podemos contrastar. Bueno, se reúnen los jurados y todos charlando de esto. Dice, che, ¿y cómo contrastó la estadística? Che, ¿y a vos qué te pareció? ¿Y a vos cómo? Todo gente muy importante, no yo, ellos. Yo no, ellos. Muy importante. Con un nivel de rigurosidad, pero en serio y bien, obviamente estuvo muy bien presentado. Y también estuvo muy bien contestado. Que eso, qué cosa, ¿no? O sea, se pone una nota a cómo el tipo va contestando las cosas. Y si tuvo claridad en los conceptos que cuando le preguntaron cada uno de los... y por supuesto no eran preguntas sencillas, todos conocían el tema, ¿eh? No, había un conocimiento del tema real, ¿no? Bueno, ¿a qué va esto? Lo que yo les puedo transmitir de eso, era una residente de acá, empezó la investigación acá con la gente de acá, ellos publicaron afuera y apareció el trabajo afuera, uno de los primeros, el tipo se fue allá, termina la investigación, es una investigación muy importante, pues están las guías clínicas, algunas cosas cambiaron a partir de la investigación que hicieron en Quebec esta gente, y les quería comentar que para mí la residencia, que en este momento está teniendo un protagonismo muy importante, que tuve protagonismo en el Congreso, que tuve protagonismo con lo que muestra Nati acá, Nati es la cara de un grupo de trabajo, ¿no? Y todos los trabajos que se presentaron, démosle cierta rigurosidad de pensamiento, tanto como atendemos a un paciente y queremos saber cuánta dosis de dobutamina tiene, también a la investigación, ¿no? Porque la carta de presentación muchas veces va a ser esa, para todos. Sí, Arturo. No, dale. Yo no tengo mucho. Por eso algunas veces cuando se presentaban las monografías, siempre me parecía importante que cuál era la pregunta y cómo se argumentaba para defender la pregunta y finalmente cómo se respondía a alguna de las... No había ninguna otra, siguiendo el escenario que está planteando Rodolfo. Si nosotros no entramos en ese escenario y decimos todo está bárbaro, vida, que y quedamos bien con el que está presentando, entre comillas, quedamos bien, no vamos a progresar. Es necesario algunas veces hacer un planteo, porque las discusiones no tienen por finalidad complicar al que está presentando. Tienen exclusivamente, dentro de lo que acaba de decir Rodolfo, que me pareció muy importante, promover un poco la discusión crítica y el progreso y demás. Por eso me parece que a lo mejor se podría seguir ajustando un poquito hacia arriba este tipo de cuestiones, de presentaciones y demás. Lo cual, por supuesto, requiere que alguien sea el tutor de esas presentaciones y lo haga con un análisis crítico y, bueno, que los residentes o becarios no queden solos en ese proceso. Pero me parece muy piola lo que acabas de decir, Rodolfo. No, yo lo quería comentar, pues bueno, me tocó a mí porque obviamente me conocían algunos también de afuera a mí y sabían que venía de acá, por supuesto que es así, no por otro motivo, ¿no? Pero era todo un proceso, era un residente de acá, él salió de acá, no es que salió de no sé dónde, ¿no? A Cleveland Clinic, ¿viste? Salió de acá, investigó acá, le puso fuerza acá, empezó con ellos acá, mostró las investigaciones que hizo acá y la verdad, sinceramente, eran muy válidas, ¿no? Esto simplemente lo digo porque veo que ustedes tienen muchas ganas, porque cada vez se están presentando más, pero tenemos que llegar siempre, sabemos, yo los felicito porque cada vez estábamos ahí, qué sé yo, ahora se está presentando muy bien, el año pasado presentaron lo de endocarditis, un trabajo muy grande a nivel hospitalario, etcétera, etcétera, simplemente estimularlos para decirle que eso no es una entelequia, es algo que se puede hacer, ¿no? Hay que tener no solamente ganas, interés de hacerlo, y hacerlo de la mejor manera posible para llegar a publicarlo, ¿no? Esa sería la
la idea que tenemos todos. Y poder presentarlo acá como los martes lo presentamos y discutirlo y decirle, mirá, a mí me gustaría que lo mejores. Creo que el otro día, ¿está Santi? Vos presentaste la estenosis aórtica, ¿no? ¿Te acordás con disfunción ventricular que tenías una base, que yo y acá todos lo discutimos y modelamos un poco el trabajo? Lo presentó, perdón, Mariano, está bien, ¿no? Y lo fundamental de todo, que en cada trabajo de investigación no esté el último de cuarto, que esté el de primero también. Así empieza a conocer la investigación desde que se inicia la residencia hasta el final. Y puede tener un seguimiento de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Primero los voy a felicitar porque cuando me tocó ir al Congreso, veía otra cosa que no lo había visto siempre. Me encontré con algunos que iban a presentar algo, no solo Nati, sino iban a presentar trabajo de investigación, sea oral o póster y todo. Y los veía que iban con responsabilidad, como queriendo que eso esté bien, queriendo ser los mejores, ¿no? Y todo eso. Y me parece que el espíritu de ustedes es ese, y ahora nosotros lo tenemos que ayudar a elevarlo a un nivel más arriba. A ver si podemos llegar, ¿viste?, a que ustedes el día de mañana, en cualquier lugar del mundo de la Argentina, puedan criticar, esbozar algo, ¿viste?, comentar y hasta publicar y generar un trabajo de investigación que sea realmente sólido. Ese sería el pensamiento, ¿viste?, que les quiero transmitir, ¿no? Primero, por supuesto que felicitarlos. Segundo, yo sé que muchos de los trabajos estos están escribiéndolo para publicarlos, ¿no? Uno no se tiene que frustrar porque no entra en una revista de primer nivel, pero al menos hacer el ejercicio de hacerlo. Y uno, obviamente, al día siguiente va a ser un poco mejor, ¿no? Va a pensar algo diferente, por lo menos. Y ese es el espíritu que uno quiere transmitir, ¿no? Así que, bueno, nada más que eso, les quería decir esto. Felicitaciones a todos. No sé, Lucho, ¿algún comentario para la residencia? Ya lo dijiste todo, felicitaciones, no solo a los que ganaron, sino creo que todos ganaron porque aprendieron cosas y bueno, esto es un esfuerzo que ahora se ve reflejado el éxito en el Congreso, pero es un trabajo que lleva todo el año y bueno, nada, felicitarlos y que sigan así. Una cosa, los martes nosotros nos reunimos a las 15 horas siempre con un grupo, bueno, pues tiene que haber un grupo, está abierto para todos los residentes y becarios que quieran presentar algún protocolo, acá se discute, se muestra, ya saben todo, etcétera, etcétera, y un adendum, por ejemplo, mañana nos vamos a poner toda quién de primer y segundo año, en qué protocolo está cada uno, para saber que todos están adecuándose a algún protocolo, que a partir de primer año realmente uno ya tiene un interés por algún tema en especial, ¿no? Eso nada más. Bueno, hoy dejamos esto acá. Gracias, Muchas gracias a todos.